Saludos cordiales, estimada y estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la tercera unidad de esta asignatura de recursos psicopedagógicos para la educación inclusiva, avanzando un poco en lo que corresponde y un poco también retroalimentando dentro de lo que es la unidad 1 y 2, ¿verdad? Como es de su conocimiento, pues nosotros hacemos el video reflexivo de inicio para poder ir un poco haciendo el análisis que vaya en conjunto o de la mano con la clase de hoy. Para esto les voy a compartir el video y vamos a poner mucha atención, por favor. Bien, chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente: los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. ¿Quién quiere seguir leyendo? Alex. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. Vale. Color. Buscar componente del color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina. ¿Fotorreceptor? Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito A ver, le dijo... mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Escucha, Diego. El color es una percepción visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar al me quiere, no me quiere. Mi madre dice que no las arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito larga. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Venga. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo.
Muy bien, muy interesante nuestro video de reflexión, ¿verdad? Importante. Cuando nosotros observamos este video, habla mucho del tema de la educación inclusiva, ¿verdad? Abarca todo el contenido, abarca todo el contexto. Cuando decimos educación inclusiva, es esto, el video que les acabo de mostrar, ¿verdad? Donde hay un acompañamiento significativo, donde se le da un valor importante a la persona, no a la discapacidad, sino a la persona como tal. Y lo que se busca dentro de este proceso de acompañamiento es que exista esa apertura para que el niño o niña, en este caso Diego, pues tenga la oportunidad de expresar desde su sentir, para expresar desde lo que él cree, desde su creatividad, desde su condición, desde su necesidad. Entonces, qué importante es cuando nosotros brindamos la oportunidad como docentes, vamos a tener que estar dentro de esa misma labor de la docente, la tutora, ¿verdad? Y la docente que acompaña, pero también la familia, también el resto que corresponde a los familiares, los que están en el entorno, y de alguna manera que ese acompañamiento sea significativo, ¿verdad? Darle la oportunidad de investigar, darle la oportunidad de creer, ¿no? Y darle la oportunidad de que puede hacer una exposición muy significativa y valorar también lo que ha hecho, ¿verdad? Eso es importante. Eso es educación inclusiva. Darle la oportunidad sin poner límites, eliminando esas barreras, ¿no? Creer que no lo va a poder hacer porque tiene discapacidad visual, perdón, era un error, ¿no? Sería un error creer que no lo puede hacer. Por tal razón, este video sí nos invita mucho a la reflexión, a que nosotros podamos ver qué importante es brindar esa oportunidad eliminando barreras a las personas con discapacidad o que tienen alguna condición dentro de este espacio. Entonces, es importante, obviamente, que nosotros tengamos una calidad de lo que hacemos, de lo que decimos, porque eso demuestra mucho el compromiso que tenemos con la educación dentro del enfoque contexto educativo, ¿verdad? Ahora, dentro de esto, el día de hoy, en esta clase, pues vamos a trabajar un poco sobre el diagnóstico psicopedagógico y la detección, ¿verdad? La detección y la información, que es la parte más fundamental de lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, en el diagnóstico psicopedagógico vamos a conocer un poco sobre lo que es un proceso fundamental y que sirve de alguna manera para identificar las necesidades educativas en un estudiante, ¿verdad? Este proceso implica algunos procesos para recoger información, que esta información de alguna manera sea relevante para el aprendizaje del estudiante, ¿verdad? No podemos nosotros creer que vamos a hacer un alcance significativo cuando resulta que nosotros creemos que el estudiante es una persona que no avanza por tener una necesidad, ¿verdad? La necesidad educativa específica está plasmada dentro de los estudiantes y pues de alguna manera nosotros buscamos contrarrestar esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de la detección, que ya lo hemos hablado en una primera clase. Vamos a hablar un poco sobre el aprendizaje y el contexto del estudiante, ¿verdad? Sobre todo la detección temprana. ¿Por qué es importante detectar a tiempo? ¿Por qué es muy significativo detectar a tiempo? Y que estas informaciones pues sean súper importantes para diseñar intervenciones psicopedagógicas o pedagógicas que sean eficaces para el desarrollo del bienestar del estudiante, ¿verdad? Entonces, con esta breve introducción, vamos a pasar a la parte significativa. Nosotros dentro del proceso de diagnóstico, ¿verdad? Como UDAI, como psicólogos del DS, como docentes, vamos a determinar muchas cosas. Primero, la planificación va a ser un paso importantísimo y esencial dentro de, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer? Eso significa que vamos a definir algunos objetivos de este diagnóstico, vamos a tener que plantearnos algunas técnicas que sean claras, ¿no? Utilizando instrumentos obviamente adecuados y vamos a crearnos un cronograma de trabajo, ¿no? No podemos decir que yo le voy a diagnosticar a un estudiante con una sesión. No, no, no. Sería arrojar un resultado presuntivo, como hablábamos en la clase anterior, y algo que todavía sería considerado como una hipótesis. Y nosotros queremos realmente, y las familias quieren, que se determine un diagnóstico definitivo, que nos diga qué es lo que tiene el estudiante o qué es lo que no tiene para de alguna manera poder afianzar el proceso de aprendizaje y que sea significativo, ¿verdad? Es importante que nosotros tengamos claro que estos instrumentos tienen que ser muy adecuados,
muy específicos, muy concretos y que sean direccionados hacia la presunta necesidad educativa que tenga el estudiante, ¿verdad? Nuestra planificación tiene que ser muy cuidadosa y debe garantizar un proceso que sea muy significativo y sobre todo eficiente, ¿verdad? Es importante que creamos que nuestros procesos, todo el acompañamiento que vamos a hacer a nivel educativo, tiene que ser pertinente. Eso significa que yo voy a hacer un informe de valoración, un acompañamiento al grupo de estudiantes, pero tiene que ir enfocado hacia la necesidad del estudiante y obviamente con relación a la información que nos da el docente tutor de la institución en la ficha de detección, ¿verdad? Entonces, para esto, nosotros vamos a definir objetivos, ¿verdad? ¿En qué consiste esto de definir objetivos? Pues que vamos a establecer claramente lo que se pretende lograr con este diagnóstico. Yo debo tener claro como docente qué es lo que yo quiero hacer y por qué hago una ficha de detección. Las familias deben tener claro qué es lo que quieren lograr al aceptar que se haga una valoración psicopedagógica, ¿verdad? O una valoración psicopedagógica que determine un diagnóstico. La unidad educativa tienen que estar claros qué es lo que van a hacer, cuál es el enfoque que requieren, porque si es una unidad educativa especializada o inclusiva, tienen un propósito, que es tener un estudiante con un diagnóstico específico para poder dar una atención prioritaria. Esa es parte de la situación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesito de ahí? También se define objetivos. La unidad estatal de apoyo a la inclusión o quien haga la valoración psicopedagógica de manera particular tiene que planificar este procedimiento. Tiene que determinar y decir, bueno, yo voy a hacer esta valoración con este fin, con este enfoque, porque hacia allá es donde quiero llegar a tener una determinación o un diagnóstico del estudiante. Cuando ya tenemos definido el objetivo, cuando ya tenemos claro lo que tenemos que hacer, o lo que vamos a realizar, o lo que queremos lograr, pues obviamente tenemos que seleccionar algunas técnicas que son importantes. Una de estas técnicas, primero es elegir los instrumentos que vamos a trabajar. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar los reactivos psicológicos en la valoración psicopedagógica, necesitamos elegir estos instrumentos que son importantes. Este instrumento, el de acá, el otro instrumento, necesitamos saber cuáles son los reactivos que van en un enfoque de aprendizaje, en un enfoque de valoración, perdón, para el estudiante, ¿verdad? Vamos a mirar cuáles son los métodos de evaluación apropiados para la necesidad, porque si tenemos un estudiante con una presunción de una dificultad de aprendizaje por dislexia, no le vamos a evaluar con un reactivo que responda al trastorno del espectro autista, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tiene que ser apropiado, tiene que ser el adecuado, el dirigido hacia u orientado hacia la necesidad educativa, que es la que queremos determinar dentro del diagnóstico, ¿verdad? Espero que esté claro hasta ahí lo que estamos trabajando. Luego viene la recolección de la información o el mirar cuál es la información importante. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a recolectar esta información? Sabemos que es un proceso muy significativo, es un proceso muy exhaustivo, el que nosotros vamos a realizar, que tiene muchas fuentes, muchas técnicas que son las que podríamos realizar, pero una de estas importantes son las entrevistas con el estudiante, primero, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es entrevistar al estudiante, también vamos a entrevistar a la familia, vamos a entrevistar a los profesores. Es importante, como les decía en clase anterior, es súper importante la observación que se realice dentro del salón de clases al estudiante y obviamente la documentación que nosotros podamos tener como antecedente, ¿no? Un mapeo, por ejemplo, en el que se especifique la historia escolar, en el que se especifique el historial familiar y todo ese proceso que corresponde de alguna manera en función de acompañar los procesos de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros decimos entrevistas, habla específicamente de recabar una información que sea primera a las personas que primero la persona que le vamos a evaluar, ¿no? Que sería en este caso el autor principal o el actor principal, el estudiante. Y con esto, obviamente, el estudiante nos va a dar una narración de su proceso, de su acompañamiento, cómo ha sido su etapa de desarrollo. Luego de esa narración, nosotros vamos a entrevistar a la familia, ¿no? La familia nos va a comentar y obviamente esto, lo que nos dice la familia tendría que coincidir de alguna forma
con lo que nos dice el estudiante, ¿no? Y claro, si es que es pertinente entrevistar a algún profesor, se lo hace, si no, con la ficha de detección es suficiente, más la información que nos proporcione la unidad educativa para conocer un poco sobre la historia y ver cómo se relaciona, ¿verdad? Es información que debemos tener claro dentro de las entrevistas, lo que vamos a recabar información y que de alguna manera nos va a arrojar una hipótesis primera, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener claro dentro del proceso. Luego viene la observación. Vamos a analizar el comportamiento del estudiante conforme vamos desarrollando el proceso de acompañamiento desde la entidad competente. Conforme se va haciendo la evaluación, vamos observando todo el proceso, todo el comportamiento del estudiante en el entorno escolar, ¿verdad? Es necesario que revisemos documentos, que revisemos el historial académico, que conozcamos todos los informes que sean relevantes de la presunta necesidad educativa, porque con eso vamos a hacer como un alcance y de alguna manera vamos afianzando el proceso de acompañamiento. Vamos haciendo como que un consolidado de toda la documentación, toda la información que tenemos, las entrevistas, la observación y toda esa información que podemos recolectar tiene que ser muy relevante para que pueda garantizarse un proceso muy significativo en el momento de la evaluación psicopedagógica. De lo contrario, lo que vamos a tener solo es momentos específicos de aprendizaje, momentos, ¿no? Y nos va a arrojar un resultado un tanto erróneo que podría ser considerado como un diagnóstico presuntivo aún y no terminaría siendo un diagnóstico definitivo. Entonces, eso hay que tener claro, esas cosas no podemos dejar que se nos pasen a nivel de las entrevistas, a nivel de procesos, porque siempre dentro de la evaluación psicopedagógica está considerado como un debido proceso y que no podemos saltarnos lo uno para avanzar en lo otro si es que no tenemos completo, ¿verdad? ¿Qué más? Por acá tenemos la formulación de las hipótesis diagnósticas, ¿verdad? Nosotros tenemos una claridad. Como les decía hace un momento, cuando aún no tenemos definido el diagnóstico, sí se nos van creando hipótesis, resultados que nos van arrojando según las entrevistas o según los reactivos psicológicos. Y estas hipótesis de alguna manera tienden a ser como resultados preliminares, iniciales, así. Y estos iniciales de alguna manera tienen que ver mucho con la concordancia de que si es o no, o existe o no una necesidad educativa. Con esta información que nosotros recopilamos, ¿verdad? Formulamos. Como les decía en una clase anterior, nos reunimos el equipo cooperativo, hablamos un poco sobre las causas, leemos, sacamos los informes, la ficha de detección, toda la información que tengamos pendiente para ir creando estas hipótesis, ¿no? Y estas deben ser claras, tienen que ser específicas y basadas con la evidencia, que en este caso sería la información, los medios de verificación, hasta de alguna manera el proceso de acompañamiento con la familia, los mapeos, ficha de detección, todo ese proceso que debemos tener nos va a hacer que nosotros saquemos una hipótesis general de todo el enfocado a la necesidad del estudiante, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos, primero vamos a analizar los datos. Vamos a identificar ciertos patrones, ¿verdad? Y obviamente algunas tendencias que estén en la información recogida, cosas que son relevantes, cosas que sobresalen en el momento de la evaluación o de las entrevistas, ¿verdad? Buscar, informarnos todo el proceso leyendo los informes que nos envían. Vamos a deducir algunas que son consecuencias, como por ejemplo predecir efectos de las hipótesis formuladas. No podemos nosotros quizás predecir los efectos como tal de que una hipótesis funciona de tal forma. No podemos decir que las hipótesis están 100% comprobadas, porque no lo es así. Entonces, las hipótesis van en función de que nos crea una expectativa, como una duda, ¿verdad? Pero que nos lleva a investigar, que no están consolidadas. Entonces, no podemos nosotros arrojar un resultado cuando aún sabemos que es una hipótesis, porque de alguna manera sería como alterar el resultado del diagnóstico psicopedagógico y no es lo adecuado, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a elaborar una hipótesis? Pues vamos a proponer explicaciones que sean importantes para que el estudiante no tenga dificultad dentro de su proceso de aprendizaje o para que de alguna manera podamos hacerle más fácil lo que ya es difícil. Eso significa que nosotros vamos a garantizar
el proceso de aprendizaje del estudiante dentro de todo su estado de desarrollo, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por acá? Importante, lo que nosotros vamos a ir valorando un poco, tiene mucho que ver con la comprobación de las hipótesis y la deducción de las consecuencias. Un poco desglosado lo que hablábamos en la plantilla anterior, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? En esta etapa nosotros vamos a verificar la validez, si es que realmente estas hipótesis tienen una validez significativa, si es que la aplicación de estas pruebas que hemos realizado son buenas, son efectivas, nos arroja un resultado específico, ¿verdad? Analizamos todo este proceso para poder decir, bueno, las hipótesis son verdaderas, las hipótesis son reales y que vamos a salir de la hipótesis para convertirla en un proceso significativo real, ¿verdad? ¿Cuáles son las pruebas específicas? Primerito, aplicamos los instrumentos de evaluación para constatar las hipótesis. Cuando ya nos arroja el resultado, nos direccionamos a los instrumentos que hemos aplicado para contrastar, ¿no? Miramos el resultado, hipótesis, y con esto de alguna manera vamos a ir saldando ciertos criterios que en algunos casos terminan siendo erróneos, ¿no? Que de algunos casos terminan siendo chuta, ¿no? ¿Será que sí? ¿Será que sí se presentan estos resultados o será que todavía no es pertinente hacerlo? Vamos a hacer una nueva valoración y vamos a contrastar por segunda ocasión para ver cómo nos va, ¿verdad? Entonces, y ahí arrojamos. Luego, cuando analizamos los resultados, tenemos que interpretar todos los datos, todo lo que hemos recogido o recabado de información, los resultados, tenemos que hacer un análisis minucioso, un análisis profundo, para que de alguna manera podamos corroborar que el resultado arrojado es el correcto. Y luego de esto poder deducir que tenemos un diagnóstico definitivo, ¿verdad? Que supera las hipótesis dadas dentro del proceso de evaluación. Luego vamos a comparar, ¿no? Vamos a comparar los resultados con las predicciones iniciales. Recordemos que antes de la evaluación, el docente nos dio la ficha de detección. Luego de la ficha de detección se hizo una entrevista con la familia. Luego se hizo la entrevista, si es que fue pertinente, con el docente, con el estudiante, obviamente. Y al final, pues, nosotros tenemos que contrastar las predicciones que teníamos al inicio, las presunciones que teníamos al inicio, con el resultado que nos arroja las evaluaciones psicopedagógicas. Entonces, si con ese resultado creemos que hemos coincidido o más allá de la coincidencia creemos que ha sido muy significativo el proceso evaluativo, entonces decimos sí, hay un resultado, un diagnóstico definitivo que tenemos que informar. Entonces, luego de esto, nosotros vamos a ir mirando un poco sobre las conclusiones y la toma de decisiones informadas, ¿no? Una vez que nosotros comprobamos todas las hipótesis, vamos a sacar las conclusiones sobre la necesidad educativa del estudiante, ¿no? Esto es importante, que las conclusiones sirven como base para tomar las decisiones informadas sobre la intervención pedagógica más adecuada. Nosotros como docentes, como parte psicopedagógica, como equipo multidisciplinario, sí vamos a tener que tomar unas conclusiones, unas decisiones súper importantes, porque recordemos que nos tocará informar a la familia sobre la determinación y el diagnóstico, pero también nos va a tocar informar a los docentes, nos va a tocar recomendar al DS de la institución educativa en función de que se sigan los indicadores del informe, los criterios del informe, para poder tener un seguimiento y acompañamiento significativo, que se cumpla. Porque si nosotros hacemos la evaluación psicopedagógica y luego resulta que en la institución educativa no se cumplen con los indicadores, sería una pérdida de un tiempo muy válido y significativo. Sería un tiempo perdido en la evaluación y resulta que luego no vamos a tener un avance significativo del estudiante en cuanto al tema de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, nosotros recordemos que como docentes tenemos que cumplir dentro al paso de la letra la recomendación emitida por la entidad competente, que en este caso sería UDAI o las entidades particulares que hacen valoraciones, ¿verdad? A nosotros nos entregan un informe, como DESE, nos entregan un informe detallado con los resultados del diagnóstico. Por ejemplo, si el estudiante tiene un déficit de atención con hiperactividad, si el estudiante resulta que tiene TDAH, resulta que el estudiante
se presume que puede tener TEA, pero también nos envían a hacer una valoración con el neuropediatra. Todas esas recomendaciones, todo ese proceso que envía URAI, nosotros lo que vamos a hacer es acompañar, ¿no? Como DC. Ustedes como docentes serán quienes tengan que hacer la adaptación curricular, el acompañamiento pertinente para que el proceso de la evaluación se lleve a efecto, se lleve a cabo y que sea muy significativo. Existe la propuesta de intervención. Cuando nosotros ya tenemos el informe, ¿verdad? Cuando ya se ha hecho el informe, lo importante para que este resultado funcione dentro de la institución educativa es que haya una propuesta de intervención. ¿Quién hace la propuesta de intervención? Se crea un equipo multidisciplinario a nivel institucional, dependiendo de la necesidad del estudiante, y se diseña un plan de acción que acompañe al estudiante dentro del salón de clases y en todas las actividades que sean pertinentes de acompañar. Nosotros, como DC, garantizamos que este plan se ejecute de manera a cabalidad y que luego de esto, pues también se lleve a efecto la importancia de la corresponsabilidad familiar y la corresponsabilidad con todos los actores de la comunidad educativa. Nosotros dentro de este proceso vamos a buscar espacios significativos que de alguna manera nos lleven a tomar una decisión significativa o muy importante, que sea en coordinación con la familia, que sea en coordinación en este caso, con el docente tutor o la docente tutora, para que el estudiante reciba ese acompañamiento significativo y prioritario, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por acá? Nosotros vamos a ir mirando una parte importante y muy significativa, que son los instrumentos de evaluación psicopedagógica, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? En los instrumentos de evaluación psicopedagógica son los que utilizamos para evaluar áreas que sean específicamente cognitivas, emocionales y sociales. Tres importantes, ¿verdad? Porque un estudiante, por alguna razón, no alcanza el aprendizaje requerido, ¿verdad? Es porque existe alguna complicación que puede ser social, puede ser emocional o también puede ser cognitiva, cuando tienen una discapacidad intelectual en algunos casos, o cuando hay alguna afectación emocional o social, también se crean ciertos trastornos que limitan el aprendizaje del estudiante, ¿verdad? De acuerdo a eso, nosotros elegimos un instrumento adecuado y que de alguna manera vaya determinando algún objetivo de diagnóstico y las características del estudiante, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de pruebas cognitivas, son las que evalúan las habilidades intelectuales, lo que les decía hace un momento, el intelecto, el cognitivo, ¿verdad? El rendimiento académico del estudiante. ¿Cuánto puede avanzar? ¿Cuánto no puede avanzar? Para que no nos pase en los centros educativos lo que comúnmente pasa, ¿no? No, es que yo por un estudiante no voy a poder, no voy a dejar que el resto se quede. Si uno no avanza el nivel de aprendizaje, pues se quedó y yo tengo que avanzar. Error, porque cuando uno es docente, cuando uno es maestro de clase, uno tiene que acompañar y el interés superior son todos los estudiantes, no 39 de 40, no 38 de 40, son todos. Entonces, si un estudiante no me alcanza el aprendizaje que yo requiero y veo que tiene complicación a nivel cognitivo, que es la del lado izquierdo, donde está el cerebrito, entonces va a tener una alerta como docente y esa alerta se tiene que reportar para que hagamos todo el proceso de evaluación psicopedagógica y determinar cuáles pueden ser las posibles estrategias o el acompañamiento que se realice al estudiante para mejorar o valorar su rendimiento académico, ¿verdad? Entonces, eso como parte de las pruebas cognitivas. Cuando planteamos una prueba de un instrumento para elaborar pruebas emocionales, vamos a valorar el estado emocional y las habilidades sociales. Por ejemplo, estudiantes que de alguna manera llegan al salón de clases con mucho desánimo, con tristeza, es posible que haya una problemática intrafamiliar que requiere ser atendida y que de alguna manera es complicado o es complejo la atención prioritaria, ¿verdad? También trabajamos un poco con las habilidades sociales, estudiantes que no se interrelacionan con sus compañeros, que en la hora de receso se quedan solos, que dentro del salón de clases prefieren estar solos. Eso puede ser muy característico del trastorno del espectro autista también. Sin embargo, requiere una valoración con el instrumento psicopedagógico de evaluación que alcance o que nos arroje un resultado significativo de todo este proceso, ¿verdad?
cuando hablamos de cuestionarios, ¿no? Esto nos recoge información importante sobre el entorno familiar y escolar. Vamos a hablar de todo el contexto, de todo el orden familiar que existe dentro de casa y cómo repercute eso en el ámbito escolar. Recordemos que los chicos son una esponjita, nuestros estudiantes son una esponja de réplica. Lo que pasa en casa lo replican en la institución educativa. Y si por alguna razón algo bueno pasa en casa, ellos son felices en la escuela, lo demuestran, se les nota. Pero si algo malo está sucediendo en casa, pues también eso malo va a repercutir o va a incidir en el comportamiento del estudiante. Por tal razón, va muy de la mano el compromiso que tiene la familia con el estudiante y eso con la institución educativa para que haya un proceso significativo de educación, ¿verdad? La importancia de la comunicación en la familia es importante. Nosotros cuando tenemos que valorar a un estudiante por una situación de contexto psicopedagógico, ¿verdad? Las familias tienen que estar muy informadas de este proceso, tienen que estar convencidas de que se va a realizar este acompañamiento y claro, porque luego le vamos a tener que dar un diagnóstico, ¿no? Y nadie quiere verse detrás de un estudiante que tenga una necesidad educativa, porque lo asocian con discapacidad. En algunos casos las familias dicen, no, pero es que mi hijo no puede tener discapacidad. No, no, mamita, no es discapacidad. Estamos hablando de necesidad educativa. Si el estudiante se fracturó la pierna y no puede caminar al colegio, es una necesidad educativa, tenemos que atender. Si el estudiante se fracturó un brazo y no puede escribir, es una necesidad educativa porque compromete la parte educativa. Entonces debemos tener claro esto importante y como punto número 1, tenemos que dar una información clara, ¿no? Sobre los resultados de las familias sin la necesidad de crear alarmes en ellos, decir, no, mire, es que su hijo ha tenido esto de acá. Mucho cuidado con esto porque quien da la información no es el docente, sino el departamento del DC, acompañado por un equipo multidisciplinario o la misma UDAI, quien se encarga de dar el resultado a las familias, ¿verdad? Entonces ya no necesitaríamos comunidad educativa más que acompañar, cumplir con los indicadores, cumplir con las recomendaciones que plantea UDAI y con eso quedaríamos completos dentro del proceso de la información, ¿verdad? Tenemos que colaborar. Es importante que para trabajar, que le explica a la familia, que para trabajar con el proceso en el acompañamiento, necesitamos diseñar un plan de intervención y que ese plan de intervención vaya en función de colaborar desde la corresponsabilidad de la familia. Ellos como familia buscan la forma de acompañar y decir, miren, yo pretendo acompañar en el proceso significativo con mi representado y esto pues obviamente genera un punto a favor para el acompañamiento y para que sea un resultado positivo de los indicadores de la evaluación psicopedagógica, ¿verdad? Vamos a trabajar en cuanto al tema del seguimiento, tiene que haber una comunicación continua con la familia, con el docente, con el DS, ¿no? ¿Cómo está el estudiante? ¿Qué tal avanzado? O por escrito la docente informa al DS que el estudiante, a pesar de la evaluación, no hay un alcance significativo y tendríamos que hacer una valoración nueva para ver cuáles son las dificultades que aún se mantienen en el ámbito educativo, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico psicopedagógico es importante que tengamos claro que es punto clave, ¿verdad? Del éxito del estudiante. He puesto aquí como referencia la foto de la chica graduada porque de alguna manera creo yo que si no se hace bien un proceso, no vamos a tener esto como resultado. Nuestro objetivo como docentes es garantizar que el estudiante avance dentro de su proceso pedagógico y psicopedagógico con el fin de que pueda aprender, ¿no? De que pueda conocer y de que pueda alcanzar las metas como todos los estudiantes. No podemos creer que el estudiante que tiene discapacidad no va a avanzar. Imposible pensarlo. No podemos considerar que el estudiante que tiene una discapacidad solamente llegará hasta la primaria o secundaria o a la primaria y que pensamos ni siquiera se nos ocurriría a la universidad. Entonces, tenemos que valorar toda la importancia del aprendizaje significativo, pero las únicas personas que van a ser responsables de esto son ustedes, docentes responsables que sean de acompañar el proceso de aprendizaje de los chicos y chicas, de detectar, de derivar y de hacer el debido proceso. Si no lo hacemos,
también seremos los responsables de que un estudiante pase en casa sin un aprendizaje y que no se cumpla con el debido proceso, ¿verdad? Entonces, con esto, mis queridos chicos y chicas, yo les agradezco por el acompañamiento, les agradezco por la pertinencia, por la oportunidad de poder acompañar en este proceso significativo de aprendizaje. Nosotros como unidad, como centro educativo, en la unidad educativa donde yo trabajo también tenemos estudiantes con discapacidad y acompañamos todo el proceso, ¿verdad? Como Instituto Japón valoramos mucho el compromiso que tienen ustedes como docentes y sabemos que la educación va pues desde la mano del amor. Entonces, agradecerles que tengan una excelente tarde. Un abrazo.